Imagina por un momento que tu cerebro es como una gran biblioteca. Cada pensamiento, cada recuerdo, cada emoción está cuidadosamente ordenado en estantes invisibles. Ahora bien, ¿qué pasaría si todos los días entrara alguien a esa biblioteca y encendiera unos altavoces enormes, reproduciendo música sin pausa durante horas? No tardarías en darte cuenta de que los libros empiezan a desordenarse, las páginas a perderse, y los bibliotecarios, que son tus neuronas, ya no logran coordinarse entre ellos. Esa es la metáfora perfecta de lo que ocurre en tu mente cuando usas audífonos más de 2 horas al día. No lo notas al instante, porque el cerebro es sabio, es resistente, es como ese amigo que siempre aguanta todo hasta que de pronto un día explota. Pero la realidad es que cada minuto extra con esos audífonos pegados a tus oídos es como una gota de agua cayendo sobre una roca. Parece inofensiva, pero con el tiempo esa gota tiene el poder de desgastar la piedra más sólida. Así funciona el exceso de sonido, erosiona lentamente tu capacidad cognitiva, tu memoria, tu equilibrio emocional. Recuerdo el caso de una paciente joven, apenas 27 años, estudiante universitaria. Llegó a consulta porque se sentía constantemente distraída, con dolores de cabeza y una especie de niebla mental que no la dejaba concentrarse en sus exámenes. Cuando profundizamos en su rutina, descubrimos que pasaba más de 5 horas al día con auriculares, escuchando música mientras estudiaba, mientras viajaba, mientras hacía ejercicio, incluso antes de dormir. Su cerebro estaba sobreestimulado, como un motor de carro que nunca se apaga, y los síntomas eran la factura inevitable. La ciencia ya lo advierte. La Organización Mundial de la Salud calcula que más de 1.000 millones de jóvenes en el mundo están en riesgo de perder su audición o deteriorar su capacidad cerebral por el uso excesivo de auriculares. No se trata solo de sordera. Estamos hablando de alteraciones en la memoria, en la atención, en la capacidad de tomar decisiones. Porque el cerebro no es una máquina infinita, es un jardín. Si lo llenas de ruido constante, las flores no crecen. Solo proliferan las malas hierbas del cansancio, el estrés y el deterioro prematuro. Y aquí está lo más delicado. No es necesario escuchar música a todo volumen para que exista daño. El simple hecho de usar audífonos por más de 2 horas ya genera una presión invisible sobre tu sistema nervioso. Es como cargar una mochila con piedras pequeñas todos los días. Al principio crees que no pesan, que es insignificante. Pero con el tiempo, tus hombros se arquean, tu espalda se curva y tu cuerpo comienza a resentirse. Lo que más preocupa es que estas pequeñas costumbres que parecen inofensivas se vuelven hábitos automáticos. Te colocas los audífonos para ir a trabajar, luego para hacer ejercicio, después para limpiar la casa, más tarde para relajarte en la cama. Y sin darte cuenta, tu cerebro nunca descansa, nunca encuentra silencio. Es como una ciudad donde las luces nunca se apagan y el tráfico nunca se detiene. Al principio parece vibrante, pero con el tiempo se convierte en un caos insostenible. Quiero que entiendas algo. No se trata de demonizar la música ni los audífonos. La música es medicina, es emoción, es arte que conecta con lo más profundo del alma. Pero como toda medicina, la dosis importa, porque el mismo medicamento que te sana en la medida correcta puede matarte en exceso. Por eso, cuando pienses en tus audífonos, no los veas como un simple accesorio. Míralos como una puerta directa a tu cerebro, una puerta que puede abrirse hacia el placer, la motivación y la inspiración, o hacia el desgaste, la ansiedad y el deterioro silencioso. Depende de cómo los uses. Este primer punto es solo para despertar tu conciencia, para que la próxima vez que te coloques los auriculares y pierdas la noción del tiempo, recuerdes esta imagen. Tu cerebro, esa biblioteca infinita, comienza a llenarse de ruido. Los estantes se sacuden y los libros empiezan a caer. Y si no haces algo para equilibrarlo, un día despertarás y sentirás que ya no recuerdas dónde estaban las páginas más importantes de tu vida. Cuando colocas los audífonos en tus oídos y dejas que la música, los videos o los podcasts te acompañen durante horas, lo que estás haciendo no es simplemente disfrutar de un sonido. Lo que en realidad ocurre es que estás sometiendo a tu cerebro a una especie de maratón neuronal, un esfuerzo continuo que, aunque no lo percibas de inmediato, va acumulando desgaste como la madera que se va astillando con cada golpe de martillo. El sistema auditivo no funciona de manera aislada, sino que es una puerta de entrada a redes cerebrales inmensas que conectan memoria, emociones y concentración. Cada vez que recibes sonido a través de los audífonos, tus neuronas auditivas lo procesan, lo convierten en impulsos eléctricos y lo transmiten a estructuras profundas del cerebro como el hipocampo, responsable de la memoria, y la amígdala, encargada de las emociones. Esto significa que no solo estás escuchando,
Estás activando simultáneamente tus recuerdos, tus emociones y tu capacidad de reaccionar al mundo. Ahora imagina que ese flujo no se detiene por más de 2 horas. Tu cerebro empieza a saturarse como un vaso que poco a poco se llena de agua hasta que rebalsa. Lo que debería ser un estímulo placentero se convierte en un ruido constante que interfiere con la capacidad de las neuronas para organizarse. Aquí entra en juego un concepto llamado plasticidad neuronal, que es la capacidad del cerebro de adaptarse a lo que recibe. Cuando sobrecargas tu cerebro con estímulos auditivos prolongados, lo obligas a adaptarse a ese bombardeo de información, y con el tiempo su plasticidad se vuelve una trampa. Es como entrenar un músculo de manera incorrecta. En vez de fortalecerse, se lesiona. El cerebro comienza a acostumbrarse al exceso de sonido, y esto termina alterando la forma en que procesa el silencio, la memoria y hasta la atención. La investigación neurológica ha demostrado que la exposición prolongada a sonidos por audífonos aumenta los niveles de cortisol, la hormona del estrés, dentro del cerebro. ¿Qué significa esto? Que sin darte cuenta tu mente entra en un estado de alerta constante, como si siempre estuvieras preparado para un peligro que nunca llega. Es el mismo desgaste que siente un guardia que nunca descansa en su turno nocturno. Los ojos arden, la mente se fatiga y los reflejos se vuelven torpes. Y esa fatiga cerebral, aunque invisible, comienza a reflejarse en lo cotidiano. Dificultades para concentrarte en una conversación, olvidos inesperados en medio de una actividad, e incluso cambios de humor que parecen no tener explicación. Hay un caso que siempre recuerdo de un ingeniero de software de 35 años, que pasaba la mayor parte del día con audífonos puestos. Él decía que la música lo ayudaba a enfocarse, pero lo que realmente ocurría era que su cerebro estaba atrapado en un ciclo de estimulación y agotamiento. Comenzó con migrañas leves, luego con zumbidos en los oídos, y finalmente con episodios de desconexión en los que olvidaba tareas simples como apagar la estufa o responder un mensaje importante. Su cerebro ya no podía sostener la carga. Era como una computadora que parecía funcionar bien con 1000 pestañas abiertas, hasta que de repente se congelaba y dejaba de responder. Lo más impresionante de todo es que este desgaste no se limita al sistema auditivo. El exceso de uso de audífonos afecta directamente a la corteza prefrontal, esa parte del cerebro que nos da la capacidad de decidir, planificar y controlar impulsos. Y cuando la corteza prefrontal se fatiga, comienzas a perder el control sobre pequeñas decisiones de tu vida diaria. Te vuelves más impulsivo, menos reflexivo, más propenso a la procrastinación y a la ansiedad. En otras palabras, un simple hábito de escuchar con audífonos más de 2 horas al día puede alterar el timón de tu vida, ese que guía hacia dónde te diriges. Pero hay algo más silencioso y peligroso: la neuroinflamación. Cada estímulo auditivo prolongado genera microinflamaciones en las neuronas, que aunque no duelen como una herida visible, van acumulando un daño comparable al desgaste de un metal que se oxida lentamente. Y este tipo de inflamación, según estudios recientes, está relacionada con enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Por eso, cuando un joven de 20 años pasa gran parte de su día con audífonos, quizá no perciba consecuencias inmediatas, pero está sembrando pequeñas semillas de deterioro que podrían florecer décadas después en forma de problemas de memoria, atención o incluso enfermedades serias. El cerebro es como un piano, necesita momentos de música, pero también necesita silencio para afinar sus cuerdas. El silencio permite reorganizar, consolidar recuerdos, limpiar el exceso de estímulos y restaurar la energía. Si no le das ese espacio, el piano empieza a sonar desafinado, por más que lo toques con las melodías más hermosas. Y lo mismo sucede contigo. No importa si lo que escuchas es música clásica, jazz, reggaetón o meditaciones guiadas. Si abusas de los audífonos, el efecto será el mismo, porque no es el contenido lo que daña, sino la falta de pausas que tu cerebro tanto necesita. Por eso entender lo que realmente ocurre en tu cerebro no es un simple dato curioso, es una advertencia vital. Cada minuto extra de uso innecesario de audífonos es como apagar una vela antes de tiempo. Reduces poco a poco la luz que te acompaña en el camino de tu vida. La memoria, la concentración, el equilibrio emocional y la claridad mental son tesoros que no puedes dar por sentados. Y el hábito de sobrecargar tu cerebro con audífonos es un ladrón silencioso que puede arrebatártelos sin que te des cuenta hasta que sea demasiado tarde. Cuando hablamos de lo que ocurre en tu cerebro al usar audífonos más de 2 horas al día, no podemos quedarnos solo en el impacto inmediato de la fatiga neuronal o la saturación de estímulos, sino que debemos entender cómo ese hábito cotidiano, aparentemente inofensivo,
Empieza a alterar procesos cerebrales fundamentales como la memoria, la atención, la capacidad de aprendizaje y el equilibrio emocional. El cerebro no es un órgano que pueda soportar infinitamente la sobrecarga sensorial, sin consecuencias. Al contrario, funciona como una biblioteca ordenada, donde cada estímulo recibido ocupa un espacio, y cuando los sonidos se acumulan sin pausa ni descanso, esa biblioteca comienza a desorganizarse hasta el punto de que los libros se caen de los estantes y los recuerdos se mezclan con las emociones, dificultando distinguir lo importante de lo irrelevante. Uno de los efectos más preocupantes es el deterioro progresivo de la memoria a corto plazo. Al escuchar música o sonidos de forma prolongada, la región del hipocampo clave para almacenar recuerdos recientes entra en un estado de hiperactividad. Al inicio, esta hiperactividad puede parecer positiva, como si tu cerebro estuviera más despierto, pero a la larga es como una máquina que trabaja sin cesar. Sus piezas se desgastan. Hay pacientes que después de años de abuso de audífonos reconocen que olvidan con más facilidad lo que acaban de hacer, lo que estaban por decir o incluso dónde dejaron las llaves minutos atrás. No se trata de un olvido asociado a la edad, sino de una fatiga neuronal generada por la sobreestimulación auditiva. La atención, por su parte, también se ve comprometida. Vivimos en una época en la que la multitarea parece ser una habilidad indispensable. Trabajar frente al ordenador mientras escuchas música, contestar mensajes mientras ves un video, preparar una comida mientras un podcast habla de noticias, pero el cerebro, aunque asombroso, no fue diseñado para sostener múltiples fuentes de estimulación constante. Usar audífonos por periodos prolongados obliga a la corteza prefrontal, encargada de filtrar y organizar la atención, a dividirse en demasiadas direcciones. Al principio lo tolera, pero después comienza a fallar. Es como un semáforo que debería organizar el tráfico de autos en una intersección, pero de repente todos los autos avanzan al mismo tiempo. El resultado es un caos mental en el que se pierde la capacidad de concentrarse en lo verdaderamente importante. Un caso que ilustra este punto es el de una estudiante universitaria de medicina que acostumbraba a estudiar siempre con música a volumen medio, usando audífonos. Ella decía que sin música no podía concentrarse. Lo curioso fue que, con el paso de los meses, necesitaba subir cada vez más el volumen para lograr el mismo nivel de concentración, hasta que llegó a un punto en el que no podía estudiar en silencio. Su cerebro había sido condicionado a depender del ruido constante, lo cual le impedía organizar ideas de forma independiente. Cuando intentaba estudiar sin música, se distraía con facilidad, su mente vagaba y la ansiedad aumentaba. Lo que comenzó como una herramienta de apoyo terminó siendo una muleta que le robó su capacidad de atención natural. Pero la atención y la memoria no son los únicos aspectos afectados. También el estado emocional se ve alterado de manera significativa. Cada sonido que entra a través de los audífonos activa la amígdala cerebral, centro de las emociones. Escuchar música alegre puede levantar el ánimo, mientras que canciones tristes pueden sumergir a la persona en melancolía. Esto en sí no es un problema. El verdadero conflicto surge cuando esa activación se convierte en dependencia. Hay personas que no pueden tolerar estar en silencio porque al hacerlo sienten incomodidad, ansiedad o incluso miedo. Su cerebro ha sido entrenado a necesitar constantemente estímulos auditivos para regular las emociones, lo que significa que cuando llega el momento de enfrentarse a la vida real, con su inevitable silencio, con sus pausas naturales, se sienten desamparados. Es como alguien que ha vivido siempre bajo luz artificial y al apagarla no logra acostumbrarse a la oscuridad natural de la noche. Desde el punto de vista clínico, se han descrito pacientes con lo que se conoce como tinnitus inducido por exposición prolongada a sonidos. El tinnitus es ese zumbido constante en los oídos que puede parecer un pitido, un silbido o un rugido, y que no proviene del exterior, sino del interior del sistema auditivo. En muchas ocasiones, aparece en personas que durante años han abusado del uso de audífonos, exponiendo a su cerebro a horas interminables de estímulos sonoros. El problema es que, al no haber silencio en el día a día, el cerebro crea su propio ruido, como si necesitara llenar el vacío. Y este tinnitus no solo resulta molesto, sino que también interfiere con el descanso, la concentración y la estabilidad emocional, generando un círculo vicioso de estrés y agotamiento. Además, existe un efecto más silencioso y mucho menos comentado: la alteración de los ciclos de sueño. El cerebro necesita pasar por fases de silencio auditivo para entrar en estados de ondas lentas, que son las que permiten reparar tejidos,
consolidar la memoria y restaurar la energía neuronal. Cuando los audífonos se convierten en una compañía constante, incluso al momento de dormir, esas fases de sueño profundo se ven interrumpidas, aunque la persona no lo note conscientemente. La consecuencia es un despertar con cansancio, con sensación de que las horas de descanso no fueron suficientes, lo que a su vez deteriora la productividad diaria, el ánimo y la salud general. Podemos comparar esta situación con un bosque que necesita noches tranquilas para que sus árboles recuperen el agua del suelo. Si cada noche hay luces, ruidos y máquinas funcionando, el bosque no descansa y los árboles terminan secos. Así ocurre con el cerebro, sin silencio, sin pausas, sin descanso, se marchita poco a poco en su capacidad de funcionar con plenitud. Por eso, comprender los efectos neurológicos del uso excesivo de audífonos no debe quedar como un simple dato científico. Tiene que convertirse en una alerta personal. Debemos verlo como una señal de advertencia, como cuando en el tablero de un automóvil se enciende la luz de la gasolina. No es un capricho del auto, es una advertencia vital. Si no haces caso, te quedarás detenido en medio del camino. Y en este caso, si ignoras los mensajes de tu propio cerebro, el precio será tu memoria, tu concentración, tu equilibrio emocional e incluso tu salud futura. Cuando se piensa en los efectos del uso prolongado de audífonos, la mayoría de las personas se limita a imaginar el daño en el oído interno o el simple cansancio de escuchar demasiado tiempo. Sin embargo, lo que pocos comprenden es que la verdadera repercusión se encuentra en el sistema nervioso central, y más aún, en la manera en que éste regula el equilibrio entre cuerpo y mente. El sistema nervioso funciona como un gran cableado eléctrico, donde miles de millones de neuronas se comunican por medio de impulsos bioquímicos que deben estar perfectamente sincronizados. Cada sonido que ingresa a través de los audífonos no solo es percibido por el oído, sino que desencadena una cascada de procesos eléctricos y químicos que impactan en el cerebro, la médula espinal y hasta en los órganos periféricos. Esa constante estimulación, que a primera vista parece inofensiva, es capaz de desajustar los mecanismos más finos de la homeostasis corporal. Uno de los primeros puntos a considerar es el estrés que la sobreestimulación auditiva genera en el eje hipotálamo-hipófisis adrenal, una de las vías más importantes de regulación neuroendocrina. Cuando el cerebro percibe un estímulo continuo y sin descanso, interpreta que se encuentra en un ambiente de alerta constante y responde liberando cortisol y adrenalina en niveles superiores a los normales. Esto se traduce en un estado de tensión fisiológica que, aunque no siempre se nota de inmediato, va desgastando los sistemas cardiovascular, inmunológico y metabólico. No es casualidad que pacientes que abusan de los audífonos refieran cefaleas frecuentes, palpitaciones, aumento de la ansiedad e incluso problemas digestivos. Todo esto ocurre porque el organismo entero se ve arrastrado por la señal errónea de que debe estar en alerta permanente, como si el mundo exterior representara una amenaza continua. El sistema nervioso periférico también se ve comprometido. Al estar expuesto constantemente a vibraciones sonoras intensas, los nervios auditivos comienzan a generar lo que se conoce como adaptación patológica, en la que dejan de responder de manera natural a los cambios de frecuencia y volumen. Es un fenómeno comparable a cuando una persona vive en una ciudad con tráfico ensordecedor. Al principio le molesta, luego se acostumbra, pero esa costumbre no significa que su sistema auditivo esté bien, sino que está dejando de responder con la misma eficiencia. Con los audífonos ocurre algo similar. Los nervios dejan de distinguir lo sutil, se saturan, y poco a poco, esa alteración se extiende a otras áreas neuronales que dependen de señales finas para procesar información. Esto explica por qué muchos jóvenes que escuchan música a volumen alto durante años, más tarde presentan dificultad para comprender conversaciones en ambientes ruidosos, o sienten que los sonidos se mezclan y pierden claridad auditiva. Además, hay un fenómeno que suele pasar desapercibido: la neuroplasticidad mal dirigida. El cerebro es un órgano moldeable, capaz de reorganizarse frente a cualquier estímulo repetitivo. Si se pasa demasiado tiempo expuesto al mismo tipo de estimulación auditiva, el cerebro empieza a priorizar esas conexiones y en consecuencia descuida otras. Esto significa que mientras más horas dependes de audífonos para trabajar, relajarte o dormir, más entrenas a tu sistema nervioso para necesitar estímulos constantes, reduciendo la tolerancia al silencio, a la calma y a la introspección. A largo plazo, esta plasticidad desviada puede contribuir no solo a problemas de ansiedad, sino también a cuadros depresivos,
porque el cerebro pierde su capacidad de disfrutar de la quietud y requiere siempre un refuerzo externo. Existen reportes clínicos de pacientes que tras años de escuchar música al dormir, desarrollaron insomnio resistente a tratamientos convencionales. El problema no era únicamente la falta de sueño, sino que su sistema nervioso había asociado el descanso exclusivamente al estímulo auditivo, incapaz de conciliar el sueño en ambientes naturales de silencio. Este condicionamiento, similar al que se observa en adicciones, demuestra hasta qué punto la sobreexposición puede alterar los patrones más básicos de regulación neuronal. Y lo más alarmante es que estas alteraciones no se limitan al terreno psicológico, sino que impactan directamente en la fisiología: menor regeneración neuronal, disminución en la calidad del sueño profundo, reducción en la capacidad de concentración y un envejecimiento acelerado del sistema nervioso. El sistema nervioso autónomo también se ve perturbado. Recordemos que este sistema regula funciones involuntarias como la respiración, la frecuencia cardíaca y la digestión. El ruido prolongado percibido por los audífonos estimula en exceso al sistema simpático, encargado de activar el organismo frente a situaciones de estrés. Cuando esto ocurre día tras día sin periodos adecuados de reposo, se genera un desequilibrio entre el simpático y el parasimpático, que es el encargado de la relajación y recuperación. La consecuencia es un organismo que no sabe descansar, corazón acelerado incluso en reposo, tensión muscular persistente, respiración superficial y dificultad para digerir alimentos. En otras palabras, usar audífonos en exceso no solo afecta al oído y al cerebro, sino que trastoca la armonía entre cuerpo y mente. Todo este panorama nos lleva a una conclusión inevitable. El sistema nervioso, esa red tan delicada que conecta cada experiencia con cada función vital, no está diseñado para soportar el bombardeo incesante de sonidos sin pausas. La estimulación sonora es necesaria, sí, pero al igual que el cuerpo necesita alimento y ayuno, el cerebro necesita sonido y silencio. Sin ese equilibrio lo que se genera es un organismo agotado, con emociones alteradas, con memoria inestable y con un sistema nervioso cada vez menos eficiente para enfrentar los retos de la vida diaria. Lo que empezó siendo una simple costumbre de escuchar música con audífonos puede convertirse sin darnos cuenta en un enemigo silencioso que mina nuestra salud integral. Dormir es una de las funciones biológicas más importantes y subestimadas de la vida humana. Mientras la mayoría de las personas piensa que el sueño es un simple descanso, en realidad se trata de un proceso activo y profundamente complejo, donde el cerebro reorganiza información, consolida recuerdos, regula las emociones y, lo más vital, repara el daño neuronal acumulado durante el día. Cuando alguien incorpora audífonos de manera constante, incluso en los momentos de reposo o antes de dormir, lo que ocurre no es solamente una distracción pasajera, sino una verdadera alteración de la arquitectura del sueño. Este concepto se refiere a la forma en que las distintas fases del sueño, sueño ligero, sueño profundo de ondas lentas y fase REM, se van sucediendo de manera organizada para cumplir funciones específicas. Si ese ciclo se interrumpe de manera repetida por estímulos auditivos, la reparación cerebral se ve afectada de forma directa. El cerebro necesita entrar en lo que se conoce como sueño de ondas lentas, una fase en la que la actividad eléctrica disminuye y las neuronas se sincronizan en patrones más estables. Durante esta etapa, se llevan a cabo procesos esenciales como la depuración de toxinas mediante el sistema linfático, la reparación de tejidos neuronales y la consolidación de la memoria declarativa, es decir, aquella que utilizamos para recordar hechos, conceptos y conocimientos adquiridos. Sin embargo, cuando una persona utiliza audífonos durante largos periodos y llega a dormir con ellos, se generan microdespertares casi imperceptibles que fragmentan este proceso. El individuo cree haber dormido toda la noche, pero en realidad su cerebro ha estado entrando y saliendo constantemente de fases ligeras de sueño sin alcanzar la profundidad necesaria para una restauración real. Desde un punto de vista clínico, se han descrito casos en los que pacientes que usaban música o audios para dormir reportaban sensación de cansancio crónico, falta de motivación y dificultad para retener información nueva, aun cuando aparentemente dormían 8 horas. Al realizar estudios polisomnográficos que registran la actividad cerebral durante el sueño, se evidenció que estas personas pasaban menos del 10% de la noche en sueño profundo, cuando lo esperado es entre un 20% y un 25%. Esto es equivalente a intentar reparar un motor solo a medias. El engranaje parece funcionar, pero en el fondo cada día acumula más desgaste. Otro aspecto sumamente relevante es el impacto en la fase REM, aquella en la que predominan los sueños y en la que el cerebro procesa y regula las emociones vividas durante el día.
Esta etapa es crucial para la estabilidad emocional, pues ayuda a disminuir la intensidad de recuerdos traumáticos, a organizar las experiencias y a mantener un equilibrio psicológico. Cuando el sueño REM se interrumpe por sonidos constantes en los audífonos, la persona se despierta con mayor irritabilidad, con mayor tendencia a la ansiedad e incluso con más riesgo de episodios depresivos. Es como si la mente quedara atrapada en un ciclo en el que las emociones se acumulan sin poder ser filtradas adecuadamente, aumentando el peso psicológico jornada tras jornada. Además, existe un vínculo directo entre el sueño alterado por estímulos auditivos y el desarrollo de enfermedades metabólicas y cardiovasculares. Numerosos estudios han demostrado que la falta de sueño profundo favorece la resistencia a la insulina, eleva la presión arterial y acelera procesos inflamatorios sistémicos. Dicho en otras palabras, un simple hábito como dormir con audífonos puede tener repercusiones mucho más amplias de lo que se imagina. No solo genera fatiga y falta de concentración, sino que también abre la puerta a enfermedades crónicas de alto impacto en la calidad y la expectativa de vida. Un ejemplo concreto es el de un paciente de 34 años que utilizaba audífonos todas las noches para escuchar ruido blanco como mecanismo para conciliar el sueño. Durante los primeros meses experimentaba cierta mejoría, ya que el ruido constante enmascaraba distracciones externas. Sin embargo, con el paso del tiempo, empezó a necesitar volúmenes cada vez más altos, hasta que llegó al punto de no poder dormir en absoluto sin ese estímulo. Lo que en un inicio fue una herramienta de apoyo terminó convirtiéndose en una dependencia que deterioraba progresivamente la calidad de su descanso. Al evaluar su estado de salud, se encontraron niveles elevados de cortisol en sangre, hipertensión arterial en etapas iniciales y síntomas de fatiga crónica, todos ellos vinculados a un sueño fragmentado. Este fenómeno no solo debe entenderse desde el plano clínico, sino también desde una perspectiva social y cultural. Vivimos en una era en la que el silencio se ha vuelto incómodo, donde muchas personas sienten la necesidad de llenar cualquier momento de calma con sonidos, música, notificaciones o podcasts. Sin embargo, el cerebro humano evolucionó en un ambiente natural donde el silencio nocturno era la norma, permitiendo que los ciclos circadianos funcionaran de manera armoniosa. Al alterar ese equilibrio con el uso de audífonos prolongados, estamos reprogramando de forma artificial un sistema biológico que no está diseñado para resistir semejante bombardeo sonoro sin descanso. Finalmente, es importante recalcar que el sueño no es un lujo, sino una necesidad biológica tan vital como respirar o alimentarse. Cuando los audífonos interfieren en la calidad del descanso, lo que se está comprometiendo no es solo el rendimiento académico laboral, sino la salud integral en su sentido más profundo. La memoria se debilita, la capacidad de aprendizaje disminuye, las emociones se desregulan, y el organismo comienza a fallar en su reparación celular básica. Dormir mal de forma repetida es envejecer más rápido. Y cuando esa mala calidad de sueño se debe al uso excesivo de audífonos, estamos frente a una problemática moderna que exige mayor conciencia y prevención. El silencio, aunque parezca un concepto simple, es en realidad uno de los recursos más poderosos y esenciales para el cerebro humano. Vivimos en una era en la que el ruido se ha vuelto parte inseparable de la rutina. Desde que despertamos, estamos rodeados de notificaciones, voces, motores, música y un sinfín de estímulos que bombardean los sentidos. El problema es que, en medio de ese océano sonoro, hemos olvidado el valor del silencio como espacio de recuperación, autorregulación y equilibrio. Cuando una persona utiliza audífonos por tiempo prolongado, lo que en apariencia parece un simple hábito de acompañamiento, se transforma en un obstáculo que priva al cerebro de uno de sus nutrientes invisibles, la quietud sonora. Y sin esa pausa, la mente no solo se cansa, sino que pierde gradualmente su capacidad de filtrar, organizar y darle sentido a lo que ocurre en el día a día. El silencio cumple funciones neurológicas concretas. Estudios en neurociencia han demostrado que periodos de quietud, incluso tan breves como 2 minutos, activan zonas cerebrales vinculadas con la regeneración neuronal. Durante el silencio, el cerebro inicia un proceso de ordenamiento interno, refuerza conexiones sinápticas útiles, debilita aquellas que ya no sirven y organiza recuerdos de forma jerárquica. Esto significa que sin silencio no hay verdadera consolidación de la memoria. Escuchar música de manera constante o mantener audífonos encendidos de forma habitual equivale a impedir que el cerebro archive los documentos que acumula a diario. Es como si un empleado de biblioteca recibiera cajas y cajas de libros sin descanso, sin nunca tener un minuto para acomodarlos en sus estantes. El resultado es el caos,
libros apilados en el suelo, información perdida, recuerdos entremezclados y, a largo plazo, un cerebro que funciona de manera torpe, con dificultad para acceder a lo importante. Pero el impacto del silencio va más allá de la memoria. El silencio es también un espacio emocional. La amígdala cerebral, encargada de procesar las emociones, necesita pausas para regular su actividad. Cuando el sonido es constante, la amígdala permanece en alerta, lo que incrementa la producción de cortisol y mantiene al organismo en un estado de vigilancia permanente. Este mecanismo es útil en contextos de peligro, pero devastador cuando se prolonga en la vida cotidiana. Personas que jamás se permiten silencio empiezan a desarrollar síntomas de ansiedad, irritabilidad, dificultad para disfrutar la calma e incluso dependencia emocional al ruido. Se sienten incómodas cuando la música se detiene, cuando no hay voces de fondo, cuando la ciudad se silencia por un instante. Lo que debería ser un refugio se convierte en un vacío insoportable, porque su cerebro ha olvidado cómo descansar en el silencio. Un caso clínico ilustra este fenómeno con crudeza. Un joven de 27 años, programador informático, había acostumbrado a trabajar largas jornadas con audífonos. Decía que necesitaba la música para concentrarse, y que el silencio lo ponía nervioso. Con el paso del tiempo, empezó a experimentar insomnio y ataques de pánico nocturnos. Al evaluarlo, se descubrió que su cerebro se había habituado tanto a los estímulos constantes que, al quedar en silencio por la noche, su sistema límbico lo interpretaba como una amenaza, desencadenando ansiedad y palpitaciones. Lo que en apariencia era un recurso para trabajar terminó siendo una prisión invisible que lo incapacitaba para experimentar la calma natural que todo ser humano necesita. Este tipo de casos reflejan cómo el abuso de audífonos puede remodelar la manera en que el cerebro percibe el mundo, robándole al individuo su capacidad de disfrutar del reposo natural. El silencio también tiene un vínculo profundo con la creatividad y la toma de decisiones. Grandes pensadores, escritores y científicos han encontrado en el silencio la chispa que enciende la inspiración. Durante el silencio, la red neuronal por defecto, un sistema cerebral que se activa cuando no estamos enfocados en tareas externas, entra en acción, permitiendo que emerjan ideas, asociaciones y soluciones innovadoras. Sin embargo, cuando los audífonos están presentes todo el tiempo, esta red se ve suprimida por estímulos externos. El resultado es un cerebro hiperestimulado pero poco creativo, incapaz de producir ideas propias sin depender de lo que escucha. El exceso de ruido externo ahoga la voz interior, esa intuición que se gesta en la quietud y que tantas veces ha guiado los descubrimientos más importantes de la humanidad. Un cerebro sin silencio es un cerebro que repite lo que escucha, pero que pierde la capacidad de crear. La evidencia científica también respalda los beneficios fisiológicos del silencio. Investigaciones han demostrado que 2 horas de exposición a ambientes silenciosos favorecen la neurogénesis en el hipocampo, es decir, la formación de nuevas neuronas. Esto tiene implicaciones enormes. Significa que el silencio no solo organiza la mente, sino que literalmente la reconstruye. En contraste, la exposición prolongada a sonidos a través de audífonos impide estos procesos regenerativos, condenando al cerebro a un desgaste acelerado. Es como si tuvieras la oportunidad de reparar tu casa cada noche, pero en lugar de eso dejaras las puertas abiertas a visitantes ruidosos que no dejan trabajar a los constructores. Con el tiempo, las paredes se agrietan, los techos se debilitan y la estructura entera se tambalea. El aspecto social no puede pasarse por alto. En una sociedad donde el ruido es sinónimo de productividad y diversión, guardar silencio se percibe casi como un acto incómodo o incluso antisocial. Sin embargo, la ausencia de silencio tiene costos muy altos: deterioro cognitivo, aumento del estrés, pérdida de regulación emocional y fatiga crónica. Los audífonos, al insertarse como compañeros permanentes en los oídos, profundizan este problema cultural, convirtiendo lo que debería ser un recurso ocasional en una fuente de esclavitud sensorial. Es necesario repensar el rol que damos al silencio en la vida diaria, no como un vacío que hay que llenar, sino como un alimento invisible que el cerebro necesita para mantenerse sano. El mensaje final es contundente: el silencio no es aburrimiento, no es tiempo perdido, no es vacío. El silencio es medicina, es regeneración, es la posibilidad de escuchar lo que el ruido oculta: tus propios pensamientos, tus emociones verdaderas, tus recuerdos más profundos. Cada vez que decides mantener audífonos encendidos por horas, le estás arrebatando al cerebro ese espacio vital de recuperación. Y cuando eso ocurre día tras día, lo que se acumula no es solo cansancio,
sino un deterioro silencioso, que tarde o temprano se manifestará en pérdida de memoria, dificultad para concentrarse, ansiedad y un desgaste emocional difícil de revertir. Volver a abrazar el silencio no es retroceder, es darle al cerebro lo que siempre ha necesitado, la oportunidad de sanar, reorganizarse y volver a brillar con toda su capacidad. Llegamos al final de este recorrido, pero lo que acabas de escuchar no debe quedarse simplemente como información pasajera que entra por un oído y sale por el otro. Piensa por un momento en todo lo que hemos hablado, tu cerebro, esa máquina perfecta que regula tu vida, tus pensamientos, tus recuerdos y hasta tu capacidad de amar, puede estar siendo deteriorado poco a poco por un hábito tan común como el uso excesivo de audífonos. Lo que parecía algo inofensivo, un compañero cotidiano para estudiar, trabajar o simplemente distraerse, puede convertirse en una trampa silenciosa que limita tu memoria, tu concentración y tu equilibrio emocional. No es un detalle menor, es una advertencia que tu cuerpo te lanza todos los días a través del cansancio mental, los zumbidos en los oídos, la irritabilidad y la pérdida progresiva de claridad. No ignores esas señales, porque tu mente es el tesoro más grande que posees, y cuidarla debería ser una prioridad absoluta. Imagina por un instante que tu cerebro es como una biblioteca enorme y preciosa. Cada día llegan a ella decenas de libros nuevos, experiencias, conversaciones, aprendizajes, emociones. Sin embargo, cuando vives rodeado de ruido constante y saturas tus oídos con audífonos durante horas, es como si le prohibieras al bibliotecario colocar esos libros en sus estantes. Se amontonan en el suelo, se pierden entre papeles, se desgastan con el tiempo, y lo peor de todo es que cuando quieras volver a buscarlos, ya no estarán. Eso mismo pasa con tu memoria, con tu capacidad de concentrarte, con tu paz mental. No lo olvides, cada minuto de silencio que te permites es una oportunidad de ordenar, reparar y regenerar. El silencio no es un vacío, es el oxígeno invisible de tu mente. Por eso quiero dejarte con un consejo que puede cambiar tu vida. Date el permiso de desconectar. Quítate los audífonos, aunque sea por ratos, y redescubre lo que significa escuchar el mundo real. Escucha el canto de un ave, el sonido del viento, incluso el latido de tu propio corazón cuando estás en calma. Esos sonidos naturales son el lenguaje más puro que tu cerebro entiende para recordarte que sigues vivo, que estás presente, que tu mente tiene derecho a descansar. Haz del silencio un hábito diario, aunque sean 10 minutos, y verás cómo tu claridad mental, tu energía y hasta tu estado de ánimo comienzan a transformarse. No necesitas nada más que tu voluntad para empezar a cuidar lo que más importa, tu salud mental y emocional. Y antes de despedirme quiero agradecerte profundamente por haberte quedado hasta aquí, por haber invertido tu tiempo en escuchar este mensaje que nace de un deseo sincero, que cuides de ti, que protejas tu cerebro y que no dejes que un hábito tan simple como los audífonos determine tu bienestar a largo plazo. Valora tu mente como lo harías con un diamante, porque a diferencia de todo lo que puedas comprar o recuperar en esta vida, un cerebro dañado es difícil de reparar. Ahora, si este contenido te ha hecho reflexionar, si has sentido que estas palabras tocaron una fibra en tu interior y despertaron en ti la necesidad de cambiar, quiero invitarte con mucho respeto a que te suscribas a este canal. ¿Por qué? Porque aquí vas a encontrar más mensajes como este, explicaciones claras, consejos prácticos y reflexiones profundas que no solo informan, sino que transforman. Cada video está diseñado para que descubras un conocimiento que puede marcar un antes y un después en tu vida. Además, suscribiéndote no solo aprendes, también formas parte de una comunidad de personas que buscan crecer, mejorar y cuidarse a sí mismas de manera consciente. Suscribirte significa recibir constantemente recordatorios de que tu salud, tu mente y tu bienestar importan. Significa tener a la mano herramientas para protegerte de hábitos dañinos y adoptar prácticas que te impulsen hacia una vida más plena y equilibrada. Y, sobre todo, significa apoyar este espacio para que podamos seguir creando contenido de valor, contenido que no encontrarás fácilmente en otros lugares, porque aquí no se trata de información vacía, sino de conocimiento que toca tu vida cotidiana y la transforma. Así que no lo dudes. Activa la campanita, comparte este video con quienes más quieres y acompáñanos en los próximos temas que, te aseguro, serán aún más reveladores e impactantes. Recuerda, tu cerebro es el inicio y el final de todo lo que eres. Cuídalo hoy para que mañana siga siendo el motor de tus sueños, tu creatividad y tu felicidad. Muchas gracias por tu atención. Ha sido un honor acompañarte en este recorrido. Te envío un saludo con respeto,
con gratitud y con la esperanza de que tomes acción desde ahora. Nos vemos en el próximo video.